Hermanos, una vez más conectados para compartir de la palabra del Señor con gozo, con alegría, en la seguridad de que Dios les está bendiciendo en gran manera. Así que es un privilegio el que nos podamos conectar por este medio, utilizar estas redes, estas maneras de conectarnos para compartir de la palabra del Señor. Y qué mejor manera de iniciar si ponemos este momento en las manos del Señor. Allí donde tú estás con el rostro inclinado, con tus ojos cerrados, ¿por qué no oras y pides al Señor que sea Él el que dirige su voz hacia ti? Así que cierra tus ojos y oremos. Bendito Señor de los cielos, te quiero dar gracias por este momento especial que tenemos de compartir tu palabra. Yo doy gracias por cada una de las personas que escucha hoy este mensaje, Señor. Y pido, Padre, que quites todo obstáculo para que tu palabra llegue oportuna, certera, al corazón, a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendícenos con tu palabra y Padre, que tu Espíritu esté en medio de nosotros para que, Señor, podamos tener ese discernimiento y esa sabiduría, Dios, para aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vivimos tiempos diferentes, por lo menos, tiempos especiales, tiempos diferentes. Sabemos que Dios sigue siendo Dios, es soberano, y hoy quiero compartir una palabra que estoy seguro que el Señor la puso en mi corazón y pues también en la seguridad de que si tú abres tu corazón y recibes esta palabra, Dios va a transformar tu vida. Dios va a transformar la vida de tu familia, la vida de tu casa, de tu familia extendida, tus negocios. Dios va a transformar el ambiente que te rodea. Y quiero iniciar con una pregunta que quiero que te hagas allá en lo profundo de tu ser. ¿Cuántas cosas o cuáles te ha robado el enemigo? ¿De qué manera el enemigo te está deteniendo en tu crecimiento? Y bueno, nosotros hemos tenido en estos días algunos episodios donde sí hemos visto al enemigo actuando, tratando de entorpecer el caminar de la iglesia, el caminar de nosotros como hijos de Dios. Y bueno, él hace sus intentos y sus atentados, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que hermanos, en esa seguridad vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora, otra cosa que quiero de entrada hablar es que muchas veces nosotros estamos buscando la bendición de Dios. Y de hecho que Dios nos tiene acostumbrados y en estos tiempos a darnos su bendición, y Dios es rico en bendiciones y pues cada vez que hay una oportunidad realmente Dios nos bendice. Y eso nos ha llevado a ser un pueblo que realmente recibe las bendiciones. Sabemos muy bien recibir las bendiciones, pero muchas veces lo que no sabemos es retener, defender esas bendiciones. Porque ese sí ya no es un asunto de Dios, ese es un asunto nuestro. Muchas veces Dios bendice, pero nosotros no podemos o no somos capaces, o muchas veces ni siquiera lo intentamos, defender las bendiciones que hemos recibido de Dios. Mantenernos en esas bendiciones, porque eso va a demandar lucha, eso va a demandar pelea, y son palabras que a veces a nosotros como que no nos gustan. Por eso, mis amados hermanos, hoy queremos compartir este tema que le hemos titulado Aprendiendo a hacer la guerra. Aprendiendo a hacer la guerra. Y es que cuando nosotros hablamos de guerra, pues muchas veces nos sentimos como fuera de contexto, ¿no? Como que ese no es un tema para nosotros, y como que evitamos más bien el tema de la guerra. Tenemos algunos pensamientos muy en lo profundo y algunas situaciones que pues nos hacen sentir que como que nosotros ese tema, como que la guerra, como que no es. Muchas veces porque creemos que Dios es Dios de paz, que Dios no es Dios de guerras. Pero mis amados, la Biblia nos presenta a un Dios de paz que es guerrero. Porque en el reino de los cielos, la paz no es la ausencia de guerra o la ausencia de dificultades o problemas. En el reino de los cielos, la paz o la guerra realmente tiene que ver es con la confianza, con la seguridad, con la certeza de que estamos del lado del vencedor.
Mis amados, a veces pensamos que cuando hablamos de guerra, y más si le colocamos el rótulo ahí de guerra espiritual, pues muchas veces personas piensan que se trata de cánticos raros, de pues quizás de dar gritos, de zapateos, de orar en lenguas de una manera diferente y especial, pero creo que la guerra espiritual es mucho más que eso. No quiere decir realmente que tengamos que gritar y que entre más gritemos entonces más vencedores vamos a ser en la guerra espiritual, pues creo que no. No creo que la cosa sea que hablemos de una manera especial y con un tono específico para que el enemigo retroceda. No creo. Creo que nosotros como pueblo colombiano a veces pues estamos tan familiarizados con la guerra que también eso nos lleva a pensar de que no, nosotros no debemos participar en eso. No queremos meternos en guerra y desarrollamos una estructura mental donde pensamos que la guerra espiritual se refiere a determinada forma o a determinada religión. Y nada más lejos de la realidad que eso. Porque la guerra espiritual realmente es una verdad que se encuentra claramente definida en las Escrituras. Dios habla de la guerra y de esa guerra espiritual, esa guerra que es la confrontación permanente que existe entre el reino de la luz frente al reino de las tinieblas. Y esa guerra tiene que ver con el dominio de las almas. Esa guerra tiene que ver con a quién tú y yo vamos a servir. Esa guerra tiene que ver con avanzar el reino de la luz para que las tinieblas retrocedan y venga el conocimiento real y verdadero a la mente de las personas. Quizás nosotros, tan acostumbrados en Colombia a la guerra, no quisiéramos saber ya nada de milicia, pero tú y yo, como creyentes del Señor, somos un ejército. Y estamos armados hasta los dientes, y si así me lo pregunta su merced, somos no solamente armados, sino que también somos peligrosos para el enemigo. Así que métete esto en la cabeza, tú eres parte de un ejército armado y peligroso. Ahora, mis amados hermanos, pues entremos en la Escritura, porque Pablo dice de esta manera que estamos armados, pero en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es que nosotros tenemos unas armas en nuestra lucha, porque no tenemos un fusil, porque ¿qué pudiéramos hacer con un fusil contra el enemigo que es espiritual? Porque, amados, un poquito para adelante, un poquito para atrás, para adelante, sí, perdón. Ahí dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues, amado, somos parte de un ejército, estamos armados con armas espirituales, porque nuestro enemigo es espiritual. Son esas huestes, esos gobernadores, esas potestades de las tinieblas que están combatiendo por arrastrar a la humanidad hacia los infiernos. Pero el pueblo de Dios está para enfrentar ese enemigo espiritual y arrebatar al enemigo lo que quizás el enemigo nos haya robado o quiera o pretenda quitarnos. Así que, amados, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, tenemos que tenerlo claro. Somos un pueblo de guerra y debemos prepararnos para la guerra, pero lógicamente hablando de la guerra espiritual. Yo no sé, mi amado, si tú te has dado cuenta, pero siempre en nuestra vida nosotros estamos librando batallas, día a día. Una batalla hoy, otra batalla mañana. ¿Por qué? Porque esto es una guerra.
y eso hace parte de nuestra vida. Esta es una lucha. Yo celebro a aquellos que dicen que pues van en la vida como en un yate de crucero. Pero hermano mío, pues la vida normal realmente va en un buque de guerra. Así que mis amados, estamos en una guerra, sea que lo entendamos o no, sea que lo creamos o no, estamos en una guerra y este libro es un manual de guerra. Déjame decirte que la guerra es una sucesión de batallas, batalla tras batalla en cada día de nuestra vida. Y cuando eso sucede, que hay batallas y batallas, podemos decir claramente que nos encontramos en medio de una guerra. Porque una batalla es una escaramuza, pero con el enemigo no tenemos escaramuzas, con el enemigo nosotros tenemos guerra. Y con ese enemigo no podemos hacer pactos de no agresión. No podemos hacer con este enemigo tratados de paz. No podemos hacer con ese enemigo pactos de que pues tú me dejas quieto y yo te dejo quieto a ti. Somos el objetivo militar del enemigo. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, créeme, también tu nombre está escrito en el libro negro del enemigo. Eres un objetivo militar de Satanás. Yo no entiendo cómo hay hijos de Dios, cómo hay personas que dicen que le tienen miedo al diablo, que le tienen miedo al enemigo. Es el enemigo el que debe tener miedo de nosotros, porque el enemigo tiembla cada vez que un creyente lleno de la fuerza, lleno del poder del Espíritu Santo, pues se levanta con ganas de hacer la guerra. Amado, que cada vez que tú te levantas, el enemigo tenga que tomarse las aspirinas, porque le generas tremendo dolor de cabeza. Así que hoy estamos aquí para aprender a ser esos guerreros de Dios. Vamos a aprender que la guerra realmente se tiene que no solo aprender, sino que la guerra se tiene que entender. Porque la guerra espiritual tiene que tener un propósito y también debemos aprender a confiar, porque no estamos solos en esta batalla, no estamos solos en medio de esta guerra. Nuestro Dios, que es soberano, se mantiene ahí, porque Él es realmente el comandante general de los ejércitos. Así que, mis amados, número uno, quiero compartir en esta mañana, en este tiempo, quiero compartir que Dios pretende un pueblo que aprenda a hacer la guerra. Un pueblo que aprenda la guerra. Y quiero para esto ir al libro de Jueces. En capítulo número 3, el versículo número 1, dice la escritura de esta manera: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ay, mis hermanos, el Dios de amor, el Dios que nos ama, dice que la guerra se tiene que aprender. Esta generación nueva aquí en el pueblo de Dios, entrando ya en la tierra prometida, habitando allí en la tierra prometida, había muchos de ellos que nunca habían visto la guerra. Y Dios sí quiere que la guerra no solamente sea aprendida, sino sea enseñada, que seamos maestros de guerra. Y en un sentido que practiquemos esa guerra espiritual, porque en el pueblo de Israel había personas que no conocían la guerra. Así, el primer pensamiento que quiero que quede en tu corazón en este tiempo es que necesitamos formar a las nuevas generaciones en la guerra. El enemigo ha quitado tanto de nosotros y nosotros nos hemos vuelto tan pasivos que el enemigo sigue asolando el pueblo de Dios y nosotros no hacemos absolutamente nada, porque desconocemos la guerra espiritual, pero también desconocemos las armas que tenemos, y como lo desconocemos tampoco lo transferimos a nuestras generaciones. Y lo que no enseñamos a nuestras generaciones sencillamente se perderá. Así que nosotros no solamente estamos para recibir bendiciones,
sino también estamos para instruir a las generaciones que vienen. Hoy día estamos frente a una generación que levanta a unos hijos que los llaman la generación de cristal, porque no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero les recuerdo y les quiero hacer muy conscientes de que necesitamos formar guerreros hacia el futuro. No gente de cristal, no gente sin carácter, no gente que es llevada de cualquier viento, que cualquier cosa lo asola. No, mi amado, necesitamos formar una generación preparada para la guerra. Lo que sucede es que muchas veces nos dejamos robar las cosas que hemos recibido de Dios y pues nos las dejamos robar porque sencillamente no las peleamos. Y una cosa es clara: Dios no te da algo a ti para luego quitártelo, pero Dios te da algo en bendición para que tú lo defiendas. La casa que Dios te dio la tienes que defender. Nadie te la puede arrebatar. El matrimonio y la familia que Dios te dio, es tu responsabilidad luchar por ella. Es tu responsabilidad pelear por ella para que el enemigo no se lleve lo que Dios te dio. Amado, en estos momentos se libra una tremenda batalla por la mente y el corazón de nuestros hijos, y el mundo avanza con sus teorías, el mundo avanza con su ciencia, el mundo avanza con su tecnología, y nosotros estamos pasivos, nosotros estamos esperando y mirando cómo el enemigo roba la mente y el corazón de la juventud, y sencillamente nosotros impávidos estamos mirando. ¡Qué tristeza, mi amado! Yo pienso que la iglesia sí ha ido perdiendo con el tiempo como ese ímpetu, ese arranque, y muchas veces la iglesia se involucra en temas que ni siquiera son de su competencia, pero deja de lado, olvida que Dios está levantando un pueblo para la guerra. Un pueblo que sea verdaderamente ungido y especialmente preparado para la guerra espiritual. Mi amado, este libro dice que como creyentes nosotros estamos para deshacer las obras del diablo, porque para eso fue que vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Así que no estamos aquí para molestar al diablo o para que hagamos pactos con él, que no me agreda, que tú no te metes conmigo y que yo contigo tampoco, cuando ese enemigo jamás respetará pactos. Tú y yo estamos para destrozar las obras del enemigo. Tú y yo estamos aquí para hacer una iglesia relevante y que tomemos el dominio sobre lo que Dios nos ha dado, sobre lo que realmente nos pertenece. No estamos aquí para ceder terreno, estamos aquí para pelear 1 centímetro de tierra, avanzando el reino de la luz. Amados, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser hijos de Dios, soldados de su ejército. Y mira, mi amado hermano, que la Biblia dice en el libro del Éxodo, capítulo número 15, versículo 3, dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y me gusta mucho y traje este versículo, ¿por qué? Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Sebaot, Jehová de los escuadrones, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios guerrero, el comandante general de los ejércitos, es nuestro Dios y se llama, dice aquí, Jehová es varón de guerra. Y bueno, si tú ves ahí la palabra Jehová es varón de guerra, mira, varón implica en su esencia carácter, dominio, actitud. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, porque los nombres de Dios realmente lo que hablan es de su esencia, de su naturaleza,
de lo que en lo profundo de su ser es. Por eso nosotros conocemos Jehová Jireh, Jehová Shama, Jehová Rafa, Jehová sana, Jehová de paz, Dios de guerra, y es parte de su esencia, de su naturaleza. Él es varón de guerra. Pero nosotros muchas veces pensamos que todo tiene que ver con paz y con prosperidad. Paz y prosperidad. Y pues pensamos que no debemos luchar. Pero yo quiero hoy hacerte consciente de que estás viviendo en medio de una guerra espiritual. Dios, en su esencia más profunda, realmente es Dios guerrero. Y mira, si tú puedes recordar a David, pues si David viviera en estos tiempos, realmente yo me lo imagino como un Rambo, y no sé, las nuevas generaciones conocen esa película, que hubo Rambo 1, Rambo 2, Rambo 50, Rambo 60, pero hermanos míos, ese David como un Rambo, realmente el dulce cantor de Israel no era una persona allí que toda tierna y toda suave solamente, sino que esta persona, el dulce cantor de Israel, la Biblia dice que Dios no le permitió construir su templo porque sus manos estaban untadas de sangre. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra. Había sido un hombre de guerra. Y varón, créame que habla mucho más que de género. Habla de carácter, habla de esencia, habla de actitud. Por eso, hombres y mujeres, hijos de Dios, con carácter, con seguridad de que Dios está en medio de nosotros, somos hombres y mujeres de guerra. Y así nos ve y nos debe ver el enemigo, porque así fue como Dios nos llamó. Y tal vez, mujer, tú toda refinada, tú toda linda, tú toda femenina, crees que tú no eres mujer de guerra. Déjame decirte una cosa: cuando Dios entregó a Eva a Adán nunca había visto una mujer. ¿Y cómo la llamó? Varona. ¿Por qué? Porque realmente varón implica esencia, carácter, temperamento de guerra. Así que, mujer, con todo y lo refinada, lo femenina, lo linda que eres, lo delicada que eres, entiende que el enemigo te tiene que temer, porque tú eres varona de guerra. Hombres y mujeres, soldados en la guerra que el Señor nos ha invitado y nos está realmente respaldando. Entonces, la guerra espiritual nos enseña a ser hombres y mujeres que conquistamos y no que somos conquistados, porque somos cabeza y no cola, porque prestamos y no pedimos prestado. Entonces, número uno, mis amados, en este día es que entendamos que la guerra se tiene que aprender y de la misma manera se tiene que enseñar. Pido a cada uno de mis hermanos creyentes que enseñen a través del ejemplo a sus generaciones cómo se defienden las cosas que Dios nos ha dado. Cómo se defiende el territorio que el Señor nos ha asignado y cómo se hace avanzar el reino de los cielos, el reino de la luz en medio de este mundo de tinieblas. Eso debemos enseñarlo a nuestras generaciones para que ellos continúen la guerra hasta cuando el Señor regrese por segunda vez, que nos encuentre verdaderamente generándole problemas al enemigo. Esa es la esencia de nuestra iglesia. Esa es la esencia de nuestra formación militar que el Señor nos ha dado. Pero, hermanos, número dos es que Dios está esperando un pueblo que entienda la guerra. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué lo dice la Escritura realmente? Porque, hermanos míos, la historia nos habla de guerras sin sentido. Una de ellas, y claramente no tenemos que escarbar mucho para encontrarlas, las guerras, las
guerras en nuestro país realmente son guerras que carecen absolutamente de sentido. Muchas guerras pues no tienen ningún sentido. Algunas otras pues lamentablemente sí han tenido sentido. Esas guerras por liberar pueblos de la opresión, del yugo, pues son guerras que y que toca vivirlas y que toca enfrentarlas, y eso les da sentido. Pero la guerra verdadera, la que logra victoria, es una guerra que se tiene que aprender, que se hace con ingenio, una guerra que Dios mismo nos enseña y que nosotros mismos nos convertiremos en estrategas de Dios para adelantar esta guerra. Por eso dice ahí el libro de Proverbios, capítulo número 20, versículo número 18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Amado, cuando hablamos de la guerra espiritual, tenemos que tener nuestros pensamientos en orden, que no haya grietas ahí en nuestras ideas y en nuestra fe. Pensamientos ordenados, y para que con dirección sabia podamos hacer la guerra. La guerra se hace con sabiduría, porque no estamos enfrentando un enemigo de carne y sangre. Estamos enfrentando un enemigo que tiene mucho conocimiento y que sabe muchas cositas, y sabe muchas mañas, y sabe cómo camuflarse como ángel de luz, y sabe cómo con artimañas enredarnos. Y nosotros tenemos que tener los pensamientos ordenados en Cristo para enfrentar a este enemigo con sabiduría. Tenemos que entender el propósito de la guerra espiritual. Pero un poquito ahí hacia adelante dice el libro de Proverbios, en el capítulo número 24, el versículo 6, dice de esta manera, dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hermanos, con ingenio, es decir, con sabiduría, es decir, con estrategia. No salimos a luchar contra el enemigo porque sí, o a cuenta de qué. Es con ingenio, es con plan, es planificado. Nosotros somos un ejército ordenado, y así haremos la guerra. Y con los consejeros, con la multitud de consejeros, la sabiduría acumulada de todos nuestros hermanos, vamos a enfrentar esa guerra. Vamos a saber cuándo el enemigo se está entrometiendo, cuándo el enemigo está metiendo sus garras horribles en nuestra familia, cuándo el enemigo está metiendo sus manos en nuestras finanzas. Tenemos que aprender a descubrir las artimañas del enemigo, de qué manera y en qué forma es que está metiéndose en nuestras vidas. ¿Cuándo es que nosotros debemos luchar? ¿Por qué vamos a hacerlo? Necesitamos la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, el ingenio, la sabiduría de Dios, para que podamos enfrentar esta guerra y podamos adelantar con revelación nuestra lucha. Para que, como decía Pablo, oiga, nosotros no somos gente que está dando golpes a la nada, estamos dando golpes en vano, no, sino que cada golpe que damos verdaderamente sea un golpe contundente contra el enemigo. Ahora, pues hablando de entender el propósito de la guerra, pues básicamente la guerra espiritual tiene dos propósitos. Uno, pues defender. ¿Defender qué? Defender lo que Dios nos ha dado. Pero número dos es conquistar todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Yo no sé si tú ya estás satisfecho con lo que tienes hasta este momento, o crees que Dios tiene más para ti. Porque si crees que Dios tiene más para ti, créeme, necesitas levantarte y comenzar a hacer la guerra. Defender, pero conquistar. Esas son las razones de la guerra espiritual en nuestra actualidad. En el ámbito espiritual tenemos que entender lo que Dios nos ha dado y tenemos que defenderlo. Pero también las promesas que tenemos del Señor.
No solamente es cuidar lo que ya tenemos, es que es alcanzar lo que no hemos recibido. Debemos avanzar el reino de la luz. Y mira, en esto de defender, pues yo sí quiero, porque es que es un tema que a mí realmente me toca en lo profundo de mi corazón. Yo creo que tal vez lo primero que nosotros tenemos que defender es nuestra familia, nuestras generaciones. Y por eso cito a Nehemías capítulo 4 versículo 14, que dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oye, aquí dice que tenemos que levantarnos y pelear por nuestras familias. Créeme, mi amado hermano, y yo no sé hasta dónde el enemigo ha avanzado con las nuevas generaciones y les ha arrancado realmente el corazón y la mente. Y se les hace ahora muy complicado y muy difícil creer. Debemos entender que al diablo le gusta, pues que no disfrutemos lo que recibimos de Dios. Al diablo le molesta que disfrutemos las bendiciones y por eso quiere arrebatárnoslas. No hay nada que moleste más al diablo que verlo a usted feliz. Cada vez que usted se ríe, al diablo le resuena por allá en lo profundo y no le permite la paz al enemigo, porque él lleno de odio y de amargura contra nuestro Dios, cuando nos ve felices le rechinan los dientes. Y por eso cada día debes levantarte con gozo en el corazón a compartir el evangelio, porque eso hará retroceder verdaderamente al enemigo. Pero no debemos preocuparnos, porque Dios está con nosotros todos los días. Este enemigo sí nos ataca, claro que sí, pero Jesús dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el deseo de Dios es que en la guerra espiritual pues defendamos lo que hemos recibido del Señor, que disfrutemos las bendiciones que pues recibimos de Él, que recuperemos aquellas cosas que quizás el enemigo ya nos ha quitado. Quizás, mis amados hermanos, tu matrimonio está medio embolatado. Es tiempo de levantarte en guerra para pelear por ese matrimonio. Mientras haya un grado de calor en la piel, mis amados, mientras haya vida, aún podemos revertir todas las artimañas del enemigo, porque más poderoso es Dios que el que está en el mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia. Así que, amados, necesitamos levantarnos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Quizás nuestros hijos ya estén complicados, enredados en circunstancias. Quizás la droga, quizás, hermano, los problemas, quizás la situación de este país, quizás, hermano mío, hablan tanto de la juventud y que hay que defenderla. Pues la primera manera de defender la juventud es levantándonos en guerra contra ese enemigo que está robando a los jóvenes de nuestro país. Mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando entendemos el sentido de la guerra, vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Así que entiende este sentido. Dios quiere que tú te levantes a recuperar, a pelear por esa bendición que Él te ha dado. No sé si es tu matrimonio, no sé si son tus hijos, no sé si son tus finanzas, quizás sea tu salud, pero hermano mío, es tiempo de levantarte. Dice la Biblia que estamos rodeados por el escudo de Dios. Con su escudo nos protege. Y yo sé que un escudo no solamente es de defensa, un escudo también es un arma de ataque. Un escudo también golpea con fuerza. Pero mis amados, también creo que pues la Biblia nos llama a que esta guerra espiritual no solamente es defendernos, tenemos que también conquistar. Aún hay mucho espacio por conquistar, muchas cosas que Dios nos ha prometido.
Muchas personas que si no hacemos guerra realmente van a ir al infierno, que necesitamos interponernos para que el enemigo, para que el diablo las suelte y que, como dice la Escritura, podamos arrebatar a algunos como tizones del infierno, pero sacarlos de allá por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Necesitamos conquistar, y para eso Dios está esperando un pueblo que entienda que esto se puede y que se tiene que hacer. Necesitamos que el reino de los cielos avance para ganar la paz. Y pues si tenemos que para eso hacer la guerra, pues vamos a tener que hacerla. Dice, hermanos míos, ahí en la Escritura, el libro de Romanos capítulo 16, el versículo 20 dice: y el Dios de paz, mira lo que dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz, nuestro Dios guerrero, que nos pide que entendamos el propósito de la guerra. Somos nosotros los que tenemos que pelear por lo que queremos, por lo que es nuestro, por las bendiciones que hemos recibido del Señor, pero por aquellos que aún son una promesa también, que no la hemos recibido. Sufrimos por cómo está nuestro país. Pensamos como Lot, que afligía su alma. Pero hermano, necesitamos hacer más que eso. Necesitamos levantarnos en oración poderosa, en oración fuerte, para pelear al enemigo, para que suelte a nuestra nación, para que suelte nuestra juventud y realmente que vengan esas personas al reino de los cielos, como es el propósito de nuestro Dios, que dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que cuando entendemos el sentido de la guerra, entendemos cuál es también nuestra responsabilidad. Somos responsables en esta guerra. Somos militares comisionados en medio de esta guerra y vamos a pelear por el dominio que Dios nos ha dado. Yo oro y anhelo una iglesia poderosa que avanza, una iglesia que hace retroceder al enemigo. Que recuperemos ese ímpetu, esa gana, esa fuerza para hacer retroceder al enemigo con el nombre de Jesús. Quizás tú dices: no, pero es que yo soy muy débil, es que yo sé muy poco. Mira, las debilidades en ti son poder en la fuerza de Dios. Diga el débil: fuerte soy, dice el Señor. Amados, que es que yo no tengo conocimiento. El conocimiento que necesitas tener lo estás recibiendo en este momento. Tener un entendimiento claro de los propósitos de la guerra espiritual. Defender lo que has recibido en bendición de Dios, pero también conquistar aquellas cosas que el Señor prometió. Porque la guerra espiritual es dominio de Dios sobre esta tierra. Amados, Dios nos anda buscando. Y perdón, pero aquí la cosa es más bien que Dios no anda buscando, creo yo, ¿cierto? A la gente capacitada, a la gente conocedora. Dios realmente está buscando gente dispuesta. Que tengas un corazón sensible, que recibe esta palabra y transforma tu vida. Porque que sea hoy Dios hablando a cada uno, que lo que tú considerabas perdido no está perdido. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y da la pelea, porque la guerra se aprende y porque la guerra se entiende. Y número tres es que Dios anhela un pueblo que confíe, un pueblo de fe. Al momento de entrar en la pelea, en la guerra espiritual. A veces nosotros como cristianos dice que le tenemos miedo al enemigo, pero ¿cómo se les ocurre, mis amados? ¿Cierto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no dice aquí que no tengamos lucha, que no tengamos guerra, no, sino que el que está con nosotros es más poderoso que cualquier enemigo que se pueda levantar.
Así que sacúdete de ese temor, de ese miedo al enemigo, y más bien date cuenta que tú no estás solo en medio de la guerra, que puedes confiar que el Señor, Él no te dejará solo. Y quiero que miremos ahí en el Salmo 18, el Salmo número 18, el versículo número 29, dice claramente: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Hermanos míos, ¿quién es el que está con nosotros? El poderoso de Israel, el que no conoce la derrota, el varón de guerra es su nombre. Así que Él es el que está con nosotros y que está en nosotros. Uno que por naturaleza es guerrero y que jamás conoce ni conocerá la derrota, jamás será vencido. Así que si queremos ser guerreros a la manera de Dios, tenemos que entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros, así lo prometió, y en medio de la guerra Él no huye, Él avanza contigo en medio del combate. Mira cómo dice ahí el Salmo 24, Salmo 24, versículo número 7. Dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y este Rey de gloria es el que está contigo y el que está conmigo. Y fíjate, mis amados, que nosotros no estamos para saltarnos los muros. Aquí la Biblia, en el Salmo número 18 que leímos, dice que nosotros asaltamos los muros. Porque es que saltarlo sería como pasarlo por alto. Y a veces como que así hacemos, ¿no es cierto? Cuando el enemigo ataca, entonces nosotros nos hacemos los de la vista gorda y la pasamos por alto. Pero Dios quiere que nosotros con Él asaltemos los muros, porque es que asaltar implica tomar posesión. El que se salta lo que evita es la confrontación, y que queda es en conformismo. El que evita los momentos difíciles, el que trata de evadir las responsabilidades, pues ese es el que se salta los muros. Así que recuerda claramente que el Salmo 18 no dice que se salte los muros, sino que asalte esos muros, es decir, que tome posesión y autoridad sobre esos muros con los que el enemigo quizás quiere atacar. Esa es la iniciativa que Dios espera que nosotros tengamos, la guerra espiritual. Y recuerdo, mis amados hermanos, que por allá en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, me parece el versículo 6 dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que no es en tu sabiduría o en la mía, no es con las habilidades que podamos tener, hermano mío, es con el Espíritu Santo. No nos sorprendamos, hermano, de los ataques del enemigo, pero sorprendámonos del gran poder de Dios para hacer retroceder al enemigo. Y hermanos, pues mi propósito realmente en este día es que tú entiendas que Dios te ha dado pues poder, autoridad y potestad. Poder porque realmente pues el poder es la capacidad de ejercer la fuerza. Una persona puede porque es capaz de hacer. Tiene poder, pero la autoridad es el poder respaldado por la autoridad, la autorización legal de ejercer el poder. Y pienso en un policía que el poder está en la pistola, pero en el uniforme está la autoridad para usar esa pistola. Y a nosotros Dios nos ha dado no solamente poder y autoridad, sino que nos ha dado potestad. Es decir, el Señor nos ha puesto en el nivel más alto de autoridad. Por eso cuando tú llegas a un lugar con tu santidad, con la presencia del Señor, con la unción del Espíritu Santo, los enemigos
tienen que retroceder, porque nadie te podrá detener cuando en santidad tú ordenas, cuando en santidad tú actúas, cuando en santidad tú hablas, porque hablas con la autoridad y con el poder de nuestro Dios. Amados, en nuestra guerra vamos a vencer contundente y permanentemente. Así que cerramos esta enseñanza en este día, pues hablando que realmente este libro dice que usted y yo somos más que vencedores. Romanos capítulo número 8, versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la palabra a través de Pablo nos dice que somos más que vencedores. Más que vencedores implica que nosotros haremos esa guerra y no la dejamos a medias, sino que la hacemos completa. La Biblia nos dice que sean los obstáculos o los enemigos grandes que podamos tener, todo lo podemos vencer en Dios. Porque en Él está la capacidad, porque Él ha prometido darnos la victoria en medio de nuestra lucha, de nuestra guerra que estemos enfrentando. Por eso, mis amados, en esta mañana, primer paso para hacerse un soldado en la batalla, tienes que entregar tu vida a Cristo. Y una vez entregas tu vida a Cristo, ahora con el uniforme militar del ejército de Dios, se espera que tú enfrentes la batalla. Así que hoy cierra tus ojos, inclina tu rostro con el corazón lleno de emoción, pero también con ese corazón lleno de ganas, de ánimo, para entrar a quitar del enemigo aquellas cosas que te había arrebatado. Que hoy lo podamos realmente hacer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, quizás mis hermanos en este momento sienten el firme deseo de levantarse a luchar por lo que es de cada uno, por lo que cada uno sabe que el enemigo le ha quitado, Señor. Padre, yo oro que cada uno pueda tener paz, que cada uno mantenga su gozo y su alegría, que Padre, que cada uno sepa que tú los respaldas, Señor, que cada uno sepa que solo necesita ser dispuesto para la lucha, dispuesto para la guerra, y que contigo, Señor, obtendremos la victoria, Dios. Por eso hoy una vez más entregamos nuestra vida a ti, Señor. Y por eso una vez más te decimos, Señor Jesús, hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor. Con nuestra boca confesamos que tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Señor. Que nos ayudes para obedecerte, para ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y oro, Padre mío, porque cada persona entregada a ti pueda hoy recibir la revelación, Señor, y con ganas levantarse a hacer la guerra, Dios. Padre, que cada uno pueda ver victoria, Señor, en medio de sus luchas, Dios. Hoy oro por una iglesia que se levanta poderosa y hace retroceder al enemigo, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y permítenos disfrutar de la paz después de haber, Señor, conquistado tu corazón, Señor, y ver que tu reino se ha establecido en esta tierra, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Adelante, que si estamos con el Señor, nada nos podrá detener. Bendiciones.